lo que teníamos era diversas formas de actuación en juicio. La idea era, más o menos, aclarar. ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, Sí, bueno, profe. gracias. Bueno, por lo menos te veo la cara. Hay una que se animó. Bueno, entonces sigo. Distintas formas de actuación en juicio. El tema este se refiere, en definitiva, a los abogados. Es un tema que a ustedes lo suele confundir. Pero primero vamos a ver el tema del apoderado y después vamos a ver el tema del patrocinio letrado. ¿Qué es el apoderado? Cuando estamos hablando de abogados. El código primero habla de representación en general, ¿no es cierto? Y dice que puede haber representación legal, que es la representación que tienen, por ejemplo, los tutores sobre los incapaces, los padres sobre los hijos, etcétera, etcétera. Y la representación convencional, que es entregar el poder a alguien. En el caso, para actuar en juicio, el poder debe ser entregado a un abogado. Es decir, no existe la posibilidad, si yo le entrego un poder a Débora, el tema se va a plantear así. Débora va a tener que luego sustituirle el poder para actuar en juicio a un abogado. Porque el abogado es el único que puede actuar como apoderado en juicio. El abogado y el procurador. Cuidado porque también hay muchos códigos que tienen al procurador como personaje significativo. Entonces, ellos son los que pueden actuar en juicio. Ahora, ¿cómo va a ser ese poder para esos abogados o para los procuradores? El poder puede ser especial, porque, ¿qué quiere decir? Lo doy para ese juicio solamente. Entonces, cuando él se presente a juicio, va a tener que agregar el poder que yo le di, el original. Pero puede ocurrir que yo le dé un poder general. Entonces, un poder general para actuar en todos los juicios que yo, obviamente, le indique en su oportunidad. Yo en ese poder no menciono ningún juicio. Le doy poder general para actuar en juicio en mi nombre y representación. Y entonces después lo llamaré por teléfono diciendo, mira, tengo una demanda, o mira, inicia un juicio de tal tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de poder general se suele dar cuando uno tiene una relación con el abogado y además cuando tiene varios juicios. Generalmente, por ejemplo, las empresas que tienen muchos juicios laborales, algunos juicios por accidentes laborales, a otros tipos de juicios por daños y perjuicios por problemas de vehículos propios en la calle, etc. Entonces, yo tengo un solo abogado y lo único que tengo que hacerle es hacer una indicación telefónica. Algunos abogados dicen, hacémelo por escrito también, porque si yo tengo un poder general, lo más conveniente es que en cada caso me haga un escrito diciendo, encárgate de este juicio, encárgate de este juicio o iniciame este juicio. Ese es, ¿por qué? Porque así el abogado se cubre de la posibilidad de que el otro diga, sí, yo te di un poder general, pero sobre este tema no te di ninguna instrucción. Puede ocurrir, puede ocurrir. Entonces, los que son muy prolijos tratan de que al tener un poder general, el cliente siempre que tenga un juicio se lo encargue, pero se lo ratifique por escrito. Entonces, en este caso, el abogado apoderado con poder general está cubierto. Entonces tenemos que los apoderados son abogados que tienen poder especial o poder general. Abogados o procuradores, con poder especial o poder general. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando el código habla de personería, eso es lo que tendría que haber aclarado al principio, el código es gracioso, dice representación procesal en el artículo 46 y después dice justificación de la personería. Tendría que haber dicho justificación de la representación. Personería significa representación. Es un sinónimo exacto. Bueno, no tan exacto, porque en realidad la personería y el personero
para las partidas de Alfonso el Sabio de 1200, era el que representaba por escrito. Y el vocero, que todavía se usa eso, el vocero es el que representa oralmente. Entonces, el vocero del presidente representa al presidente oralmente. Y el personero del presidente sería el que lo representa por escrito en un juicio, por ejemplo. De ahí viene la historia esta de que el código a veces tiene arcaísmos o terminología antigua y la mezcla. Dice representación y después dice cómo se acredita la personería. Tendría que haber dicho cómo se acredita la representación. Sigo entonces. Ahora tenemos otra figura del abogado, que es lo que se llama patrocinio letrado. Esa figura del abogado, ahí el abogado no actúa como apoderado. No actúa por apoderado. Es patrocinante. Patrocinar significa, la palabra viene de padre. Padre, patrón, patrocinio. Es decir, lo protege, lo aconseja. En Estados Unidos, ustedes saben, habrán visto siempre que por ahí dice consigliere, es decir, dicen consejero al abogado. El abogado, entonces, actúa, el letrado, el patrocinante actúa como consejero. ¿Y por qué lo llamamos letrado? Porque justamente se recibió de abogado. En una época se permitía que uno con experiencia lo patrocine, pero en este caso era un patrocinante lego, es decir, lego significa no instruido, sin título. Por ejemplo, en una época de muchos procuradores legos, que se le daba el título de procurador nada más que por la práctica. Entonces, tenemos que patrocinio letrado significa consejero recibido de abogado, para decirlo fácil. Entonces, pero no lo representa, sino que lo aconseja. Y cuando firma como consejero. Entonces, cuando firma el abogado, también firma la parte. Es decir, la parte actúa por su propio derecho, no actúa por representación. Entonces, la parte firma y el abogado firma al lado. Puede ocurrir que el apoderado firme y tenga un patrocinio letrado. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre de la siguiente manera. Entonces tenemos que la persona se puede presentar sola por su propio derecho, firmando con el patrocinio letrado de un abogado. El patrocinio letrado es obligatorio, es decir, lo determina el artículo 56, dice que los escritos donde se contravientan derechos, etcétera, etcétera, los más importantes, para decirlo, tienen que ir con patrocinio letrado. Ahora ustedes pónganle patrocinio letrado a todo para no equivocarse, no hacer la selección mía. Pero si ustedes van a agregar, por ejemplo, un oficio, que es una cosa tonta, eso teóricamente no necesitaría patrocinio letrado. Pero bueno, cuando ustedes hagan las cosas, pónganle patrocinio a todo, la firma del abogado a todo y se acabó la discusión. Para que nadie ponga a decir, no, acá tocaba y acá no tocaba, porque los juzgados son muy propensos a inventar. Entonces, en un momento determinado, uno dice que se toca y el otro juzgado de al lado dice que no le toca el patrocinio porque es un escrito sin significación, donde no se controvierte un derecho, donde no se hace un alegato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos por mi propio derecho con el patrocinio letrado de un abogado. Después tenemos la otra posibilidad. Yo le otorgo poder a un abogado y entonces ya ese abogado se presenta como apoderado. Y al presentarse él como apoderado en mi nombre, lo puede hacer de dos maneras. Como apoderado y letrado a la vez, y patrocinante a la vez, jugando los dos roles, el de apoderado y el de abogado patrocinante, o se puede presentar como apoderado con el patrocinio letrado de otro abogado. Eso es lo más aconsejable porque le van a regular horario a los dos. Si ustedes ganan el juicio. Es decir, aunque le parezca mentira, si ganan el juicio, los dos van a recibir honorarios. Entonces, si yo tengo poder, me conviene
presentarme con mis socios como patrocinante y entonces al final cobramos un poco más de honorarios, si es que ganamos el juicio. Ahora, queda una aclaración. Ustedes me preguntarán, ¿por qué un abogado se va a presentar con un patrocinante, con otro abogado que lo patrocine, que lo aconseje? Muy sencillo. Ustedes tienen un abogado amigo que es especialista en derecho penal. Él, de derecho civil no sabe nada, de derecho laboral no sabe nada, de derecho administrativo no sabe nada. Pero ustedes le tienen confianza. Entonces le entregan el poder a este abogado que es penalista. Y él se presenta como apoderado. Pero como no sabe nada de civil y ustedes están dando un desalojo, él busca un consejero. Entonces ahí aparece el patrocinante. Entonces mi apoderado, que solo sabe, es abogado, pero solo sabe penal, hace de apoderado, nada más. Y después se aconseja, teóricamente, con un especialista en derecho civil para hacer el juicio de desalojo. Entonces dice, me presento en representación de fulano de tal, como apoderado de fulano de tal, con el patrocinio de el doctor fulano de tal. Esas son todas las variables que se van dando en las formas de presentación en juicio. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces tenemos. Ahora, ustedes, ¿cómo van a desentrañar esto? Ustedes tienen en el código lo que se llama representación procesal. Y en esa parte aparece la justificación de personería, que es en general la justificación de la representación, sea legal, sea convencional, sea a un abogado o no sea un abogado. Y después desarrolla. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del apoderado? ¿Cuáles son las obligaciones del apoderado? El apoderado lo único que hace es firmar por la persona que le dio el poder. Pero él tiene la obligación de continuar ese apoderamiento hasta que de alguna manera concluye. Puede renunciar, se puede morir, cesa también, pero no cesa, por ejemplo, cuando se muere el poder dante. ¿Por qué no cesa cuando se muere el poder dante? Porque él debe seguir en el proceso hasta que los herederos sean citados y se cumpla el plazo de presentación. Cuando los herederos no se presentan, su poder cesa. Pero entonces él dice, murió mi poder dante y yo tengo que, y notifica a los herederos. Una vez que el juez notifica a los herederos y se cumple el plazo para que se presenten, su poder cesa. Y hay una cantidad de enumeraciones de en qué momento cesa por haber cesado la personalidad con que se litigaba el poder dante. Esto es lo que les puede traer una duda. La personalidad con que litigaba el poder dante. Claro, lo que ocurre es que al cesar la personalidad con que litigaba el poder dante, significa lo siguiente. Muchas veces el presidente de una empresa da poder y después cesa como presidente. Y ahí el otro se queda con un poder entregado por un presidente anterior, aunque tendría valor. Pero acá lo que yo creo que está queriendo decir es cuando cesa la capacidad de estar en juicio del poder dante. Entonces, hay otro tema. Ahora, ¿qué pasa, me dirán ustedes, cuando se presentan varias personas, varios actores o varios demandados, cada uno se presenta con un representante? Entonces, se plantea el problema de que al estar siendo actores o siendo demandados, pero cada uno tiene un representante distinto. Entonces están peticionando y encimándose uno arriba del otro o pidiendo por ahí cosas contradictorias. Entonces, ¿qué hace el juez? ¿Qué hace el código? El código le da la posibilidad de lo que se llama unificar personería.
y volvemos de nuevo con la palabra personería, unificar la representación. El juez les dice, ustedes son 10, no pueden estar representando un escrito repetido, un escrito que se superpone, un escrito que se contradice. Ustedes tienen que unificar la personería. Significa, tienen que nombrar un solo representante. Ustedes 10 tienen que ponerse de acuerdo y nombrar un solo representante, porque si no, esto no se puede manejar. Es muy poco común que ocurra esto, muy poco común. Ustedes me dirán, ¿y si no se ponen de acuerdo? Bueno, si no se ponen de acuerdo, la ley dice, el juez le mete un representante y se acabó. Porque de lo contrario es un juicio imposible. De lo contrario es un juicio imposible. Bueno, queda la revocación. Obviamente que el poder dante puede revocar el poder. En este caso, lo debe revocar en el juicio. Es decir, se lo debe comunicar al apoderado, pero también lo debe comunicar en el juicio. Pero, por ejemplo, el letrado patrocinante no necesita revocación. El consejero es consejero en cada acto. Entonces yo no tengo que ir a decirle al juez, su señoría, el doctor fulano de tal no me patrocina más. Eso no le interesa, porque al juzgado, a la ley, le interesa solamente que la parte siga en el juicio. Si el patrocinante se va, o viene, o nombra a otro patrocinante, es un problema de ellos. Pero con el apoderado sí se plantea. Es más, muchos cuando están actuando por apoderado y presentan un juicio con un letrado patrocinante, o sí, se presentan, dicen sin revocar poder. Puede haber ocurrido que cualquier circunstancia donde era necesario hacer algo rápido, el apoderado no estaba por ahí, entonces se presenta sin revocar poder. Eso significa que el apoderado puede seguir actuando en ese juicio. Esto agota la idea y creo que les ilumina el tema de por qué pueden actuar uno como apoderado, otro como patrocinante, y cuál es la función del abogado en cada caso. Esas son las dos funciones básicas, apoderado y patrocinante. Nos queda solamente un comentario, que es el siguiente. Les advierto que estoy haciendo milagros con internet porque el internet mío no me anda y tuve que poner un módem distinto ahí, así que no sé cuánto va a durar, cuántos gigas me quedan en el módem. Entonces, la ley, el Código Civil anterior, decía que para actuar en juicio se necesita poder hecho por escritura pública. Eso significa que tenían que ir a un abogado y hacer una escritura pública para otorgar poder general o poder especial. El nuevo Código Civil no dice nada de eso y dice que todo lo que no tiene una fórmula especial para otorgar un contrato se puede probar por cualquier medio. En términos teóricos, el Código Civil permite que el poder se pruebe por cualquier medio. Y ahí viene el lío. Ustedes me dirán, entonces yo puedo hacer un poder con un instrumento privado. Es decir, yo fulano de tal, otorgo poder al doctor fulano de tal, bla, bla, con domicilio, lo que sea, para que haga tal juicio. Y firmo. Eso tendría que valer según el Código Civil. Es más, el abogado podría presentar diciendo, soy el apoderado de fulano de tal. Y si la contraparte no dice nada, está todo bien. Porque él podría poner una excepción o impugnar esa personería, y entonces diría, no, usted no tiene poder. Pero si se calla la boca, no importa. En un momento determinado puede plantearse un problema. Entonces el abogado prueba por cualquier medio que realmente era apoderado. Como esto no entra en la cabeza de los jueces, esta reforma le voló la cabeza a todos, porque los jueces desconfían muchísimo de un poder privado, mucho más de un abogado que dice, me han otorgado poder, y si en el caso de que la parte contraria niegue esa circunstancia, yo lo voy a aprobar.
y se viene por ahí con un escrito, o trae a la persona ahí que ratifica todo y dice que sí, que él le tocó poder. ¿Qué está pasando hoy? Hoy está pasando que cada maestrito con su librito. Es decir, muchos están haciendo lo siguiente. No, esto de, se agarran del código, y en un momento dado el código dice la palabra escritura. Entonces dicen, no, lo que dice el Código Civil no se aplica al Código Procesal. El Código Procesal por ahí dice, debe presentar la correspondiente escritura. Entonces se agarran y dicen, no, 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 para el Código Procesal sigue la escritura. No, sí, el Código Procesal dice escritura porque el código anterior decía escritura. No porque la forma de probar sea independiente. La forma de probar un contrato no lo puede regir el Código Procesal, porque eso pertenece a la ley de fondo. Es decir, y el poder, el apoderamiento es una relación contractual, es un mandato. Yo le digo, hace tal cosa, y obviamente él presta conformidad, cuando usa el poder presta ya la conformidad, y entonces tenemos un contrato. Ahora, como esto no les entra a la cabeza, algunos jueces resolvieron que la persona que otorga poder por instrumento privado, digamos, en un papel firmado, debe presentarse al juzgado a ratificar. Otros dicen, está bien el instrumento privado. Si la otra parte no dice nada, seguimos para adelante. Otros dicen, bueno, que sea con firma certificada por lo menos, no escritura pública, sino firma certificada. La firma certificada obviamente sale mucho más barata que la escritura pública y la pueden hacer a veces en los juzgados de paz, en los pueblos se hacen los juzgados de paz, registro público de comercio en Buenos Aires, etcétera, etcétera. En Buenos Aires, en la capital federal hay, en las delegaciones hay certificación de firma también. Y por último, algunos habían inventado la idea de decir, bueno, ya que están tan quisquillosos, yo le mando una carta documento al abogado y le digo, por la presente lo nombro apoderado de tal cosa y tal cosa y tal cosa. Como la ley, mejor dicho, la jurisprudencia ya ha interpretado que la carta documento es un instrumento público, entonces con ese tema, con gastando nada más que una carta documento, el abogado probaría que tiene poder. Así que ustedes lo único que tienen que hacer es ponerse al tanto en esto, a ver qué dice la Cámara del lugar donde viven, qué dijo la Corte sobre esto, porque esto en muchos lugares llegó a la Cámara. Y algunos jueces no le dan mucha bolilla, pero si a vos te dicen que venga a ratificar, vos no te vas a poner a discutir, diciendo, no tiene que venir a ratificar, porque esto, y te irte a la Cámara con eso, lo traes al tipo, de acá está, que ratifique y se acabó la historieta. Y entonces sale barato porque por ratificar no se cobra nada en los juzgados. Esta sería la parte, digamos, dudosa hoy sobre cómo los jueces civiles, incluso los administrativos también, y de familia, etcétera, prueban o pretenden que se les pruebe el apoderamiento, o que se les pruebe la personería, o representación, como ustedes quieran llamar. Bueno, en esto casi no queda nada. Lo que queda es que recuerden que el patrocinio letrado es obligatorio. Y recuerden que para estar en juicio, para representar en juicio, se necesita ser abogado o procurador. Eso es básico, porque ese error lo cometen muchas veces. Que se presenta el representante y el representante no es abogado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sustituirle el poder a un abogado. Entonces el abogado puede actuar. Esa sería no es ninguna maniobra, es lo lógico para que se cumpla con. Casi todas las provincias exigen que el apoderado para actuar en juicio sea abogado o procurador. Bueno, con esto creo que ya terminamos y
¿Hay preguntas? Porque estas reuniones suelen ser más dirigidas a que ustedes hagan consultas y no que yo sea un monologuista de la reunión. Así que tiene que haber quedado alguna duda. No puede ser que no haya quedado ninguna duda. Profesor, ¿Sí? disculpe, yo entré un poco tarde porque había entrado en el otro link. Lo del abogado, Porque había dos links. sí, lo del abogado que se presenta como apoderado y patrocinante letrado a la vez, ¿cómo funcionaría? Porque ahí esa parte me perdí. No, cuando yo me presento así. Luis Alberto Ruiz Díaz, apoderado y patrocinante de fulano de tal, y listo. Es decir, ¿y por qué es, bueno, o si no apoderado? Porque ya presume que si es solo apoderado, como apoderado fulano de tal, tomo tal, yo digo, Luis Alberto Ruiz Díaz, tomo tal, me presento como en representación de fulano de tal, etcétera, etcétera. Ahí, cuando estoy como apoderado y no menciono la existencia de un patrocinante, hago los dos papeles, apoderado y patrocinante. Si menciono la existencia de un patrocinante, digo, Ruiz Díaz, tomo tal, número tal, quit tal, qué sé yo, todos los numeritos, con el patrocinio letrado, apoderado de fulano de tal, con el patrocinio letrado del doctor fulano de tal, en ese caso aparezco solamente como apoderado, y mi responsabilidad en realidad es solamente como apoderado, y aparezco con el consejero o patrocinante, que es el que supuestamente sabe. En realidad, pero hay algo gracioso. Si yo me presento solo como apoderado, se entiende que también soy patrocinante y voy a cobrar dos veces. No voy a cobrar el total de las dos cosas, pero voy a cobrar como patrocinante y voy a cobrar como apoderado. Si me presento con un patrocinante, voy a cobrar como apoderado y él va a cobrar como patrocinante. Es un poco más. Es un poco más. Cuando es uno solo por las dos cosas, le regulan menos. Cuando son los dos, regulan a los dos como corresponde por ley. Gracias. Sí, sí. ¿Entiendes? Y los honorarios cuando se presenta como apoderado solo, son más altos que si se presentaría como Sí, patrocinante claro. letrado solo. Se entiende que le tienen que regular como patrocinante y como apoderado. Pero ojo, que yo estoy hablando de honorarios, de la ley de honorarios que conozco, la de capital, la de provincia de Buenos Aires, pero son todas más o menos parecidas. Yo les puedo contar la historia de los honorarios. Es decir, la ley de honorarios, que cuando yo investigué algunas cosas sobre esto, una de las leyes de honorario más viejas es la de Córdoba. Y de ahí se fueron copiando casi todas las otras leyes de honorarios. Todas mantienen la idea, casi todas mantienen la idea de que cuando el apoderado es abogado, tiene que ser abogado, no puede ser un procurador ahí. Si es procurador, tiene que venir con patrocinio letrado. Si es abogado, entonces se entiende que se está presentando como apoderado y como letrado patrocinante. Es decir, cumple las dos funciones, representante y de alguna manera consejero de sí mismo. Pero esa picardía dentro de la ley de honorarios hace que él cobre por los dos, pero un poco menos que si los dos estuvieran separados. Un poco menos que si los dos estuvieran separados. Si hubiera un apoderado por un lado y el patrocinante por el otro, eso está bien regulado. Ahora, si es uno solo, cobra por dos, pero un poco menos. Es decir, por lo menos Perfecto. de las leyes de honorarios que yo conozco. Ustedes saben que las leyes de honorarios son provinciales. Son provinciales como los códigos de procedimiento. Entonces, ustedes tienen que ver cómo funciona su ley de honorarios. De paso tendrían que darle una leída a la ley de honorarios solamente para saber que existe, porque es muy común que los abogados no conozcan la ley de honorarios. Ustedes me dicen, ¿cómo puede ser eso? Sí. Es muy común que no conozcan cuánto van a cobrar en un juicio. ¿Saben por qué? Porque están acostumbrados a cobrar más o menos a ojímetro. Y entonces ellos se conforman
con cobrar lo que pidieron y después lo que le vayan a regular es eventual y por lo tanto no tiene muy claro cómo funciona la ley de horario en algunas cosas. Ni siquiera a veces saben los porcentajes. Así que, si ustedes tienen una ley de horario, o cómprense una ley de horario de su provincia, y denle una leída. Porque es bueno saber cómo funciona este tema. En Chaco se cobra Sí, está un dando salario las mínimo. clases. No escucho. ¿Quién habla? Ah, claro, tenés razón. Profesor, Sí, ¿Ves? profesor, una no escucho bien. consulta ¿No? respecto del poder. El Sí. poder dante puede dar poder al abogado para que actúe en su nombre, es decir, con representación o sin representación. No. Para que actúe con su nombre es para que lo represente. Ajá. Vos fíjate que... Es como en los contratos, a eso me refiero. ¿Cómo? Es como en los contratos, entonces, se Es un establece si es... contrato. Ajá. Es un contrato de mandato. A eso Es me decir, refiero. yo le doy mandato para él para que haga juicio. Está bien. Y puede ser con o Y sin él lo acepta representación. cuando lo usa. Él lo acepta, no firma. Él lo acepta cuando lo usa. Por eso le digo, pero existe la opción de que sea representado o que simplemente cumpla con el mandato del que lo contrató, No. digamos. Perdón, no te entiendo la pregunta. Yo quiero hacer el juicio. Entonces me busco un abogado. ¿Le doy poder o no le doy poder? Por Cuando eso le le doy digo, poder, pero en ocasiones, por ejemplo, en contratos, el poder puede ser con representación o sin representación. Por eso yo le pregunto, en este caso, uno puede actuar como abogado en nombre de su cliente, pero sin representarlo en determinadas cuestiones, por ejemplo, dinerarias. no, bueno, pero el contrato tiene sus límites. Vos podés, es decir, la ley te está diciendo, por ejemplo, que cuando el contrato es para estar en juicio, Sí. vos tenés la amplitud de que eso comprende recursos, aclaraciones, todo lo que sea procesal. Procesal, a eso Ahora, me refiero. cuando vos te salís de ahí, por ejemplo, percibir o no percibir sumas depositadas, Bien. ahí tiene que ser expreso eso. Porque ahí ya Ok. te estás saliendo de actividad procesal para convertirte en un administrador, porque te están diciendo, vos podés percibir el dinero depositado a mi nombre. Vamos a suponer un daños y perjuicios. Yo te doy poder para actuar en juicio contra fulano de tal. La ley te dice claramente, ese poder, vos no necesitas poner para que demande, para que apele, para que haga esto, para que haga aquello. No, ese poder es un poder para actuar en juicio, significa que tiene todas las herramientas para usar del Código Procesal. Ahora, ese poder puede decir, para percibir, yo gano el juicio, vienen y pagan y depositan el dinero. Puede permitir percibir o puede no permitir percibir. Ok, Si no a lo eso me permite refería. expresamente, ningún juzgado le va a dar el cheque. A eso me refería, Pero ahí que tiene que estar expresamente por establecido. supuesto, porque justamente es un poder para estar en juicio, para actuar en juicio. Entonces él puede hacer todas las medidas y todos los actos procesales que están previstos por la ley. Lo que no puede hacer es salirse de ahí como percibir. Cuando él percibe, ya está actuando de otra manera. Es decir, Bien. ahí está actuando como administrador, porque si yo percibo, después se lo tengo que dar al otro. En definitiva, la idea de esta que vos me estás haciendo, de representación o no representación, ahí prácticamente no, porque ¿qué diferencia hay entre dar poder por un mandato con representación o sin representación? Para vos, ¿qué diferencia hay? Y que, Yo sé a dónde vas, al nuevo código que le decís a la claro, cabeza a la gente diciendo que había representación o no había representación. Ahora, ¿qué claro. diferencia hay en un poder? Esta El profesora poder en que la clase tiene que entrar a la pestaña en donde dice sesiones, ahí tiene que entrar a la sala, le dice sala práctica profesional 1, sala de curso, Apaguen ahí está el profesor dando clases. el micrófono, por favor. Y entran a la otra sala porque ahí está dando la clase. Bueno, eso no quería entiendo lo que avisar. pasa.
se metió alguien. Sí, yo lo que le hice un paralelo, digamos, con el contrato de mandato de contratos, digamos. Entonces se me Sí, ocurrió pero decime, todavía yo consultarle no respecto entendí. de que si el mandato tenía una limitación y que para que el profesional pudiera, por ejemplo, como usted dice, cobrar el cheque, tenía que tener una autorización expresa del Ahí es poder especial, dar. porque el código a vos te está diciendo, el poder para actuar en juicio implica el poder de recurrir de esto, de aquello, pero no implica percibir. Bien. Okay. Si no lo dice expresamente, entonces no puede. No, si no lo dice expresamente, ningún juzgado te va a alargar la plata. Porque Está bien. eso Está es bien. seguro. Puede Está ser que bien. alguno es un chifle, pero no le va a dar la plata al abogado. Imagínate bien la parte y dice, bueno, pasa que cuando tiene poder para percibir se plantean problemas muy serios, porque siempre algún vivo dice, yo no cobré todavía, no cobré, y pasaron 6 meses, un año y no cobré. Y la parte va a mirar el juicio con otro abogado, o le pregunta al de la mesa de entrada, y la mesa de entrada dice, no, acá el cheque lo retiraron hace 6 meses. Es decir, el tema de percibir hay que tener mucho cuidado. Yo no me daría nunca, ni siquiera lo permitiría que me lo den para percibir. Porque Bien. el día que hay que percibir, lleva al interesado y que le entregan el cheque al interesado y se acabó. Ahora, por supuesto que muchos abogados también se quieren asegurar sus honorarios. Entonces, cuando ellos perciben, dicen, bueno, esta es mi plata y esta es la suya. Estos son los honorarios. El otro peligro, ¿cuál es? Que la parte cobre todo y salga corriendo. Está bien, está bien. Yo lo que le preguntaba era por una cuestión formal, digamos, si era necesario que se estableciera expresamente que tenía poderes con representación o es simplemente un mandato. Claro, pero vos cuando hablas de representación y mandato, ¿cuál es la diferencia? Y en contratos es que representación actúa en nombre pleno del cliente, digamos, con facultades plenas. Y el mandato actúa en nombre de sí. Está. Ese es un invento del código, del nuevo código, que retorció un poco el tema. Antes era muy sencillo, era mandato y se acabó. Y se llamaba, la idea de representación estaba limitada más bien a la idea de... Yo estoy escuchando una voz atrás, no sé qué lío. Profe, disculpe, hay una compañera, Guanuco, que tiene el micrófono prendido y le escuchamos todos. ¿Ahí la apagó? No. Bueno, No lo apagó. ¿Usted se lo puede silenciar? No la tengo acá en la pantalla. Acá debe ser el más 72, a ver. No sale. Bueno. Ahí creo que lo cerró igual, ¿eh? Bueno. Otra duda. Lo que no entendí es que había 2 salas. Eso no lo entendí. Profe, ¿me escucha? Sí. Buenas tardes. Yo le quería hacer una consulta, sobre todo con respecto más que nada al desarrollo de la materia, con el tema de los trabajos prácticos que nosotros debemos presentar para los finales. Mi pregunta era si había alguna instancia previa de corrección antes de entregarlos para el final. No. O sea, ¿cómo Ya funcionaba el sistema? acá lo que te estoy dando ya es un trabajo práctico. Ajá. ¿Te diste cuenta o no? No, la verdad que no. Sí, mira, hay un trabajo práctico, creo que es el segundo o el tercero, que dice encabezamiento, los distintos encabezamientos que puede haber en un juicio. Encabezamiento, digamos, en el escrito. Y entonces ustedes tienen que desarrollar cómo se hace el encabezamiento de cuando va por derecho propio con patrocinio letrado, cuando va con apoderado sin patrocinio letrado, cuando va con apoderado con patrocinio letrado, cuando va como abogado por su propio derecho, en causa propia, eso es lo que yo les estoy pidiendo en uno de los trabajos prácticos. En el práctico número 1.
Es el 1, no, el 2. El 1 no es de los escritos judiciales. Distintas formas de notificación. No, escritos judiciales. Es el 1. El 2, ¿cuál es? ¿Lo tenés a la vista? Sí, distintas formas de notificación. No. No. ¿Y el 3? Elaborar en una hoja las siguientes presentaciones de un escrito de iniciación. La parte se presenta por sí, con patrocinio letrado. El apoderado... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí está. Lo que estuve hablando ahora es justamente para que ustedes entiendan lo que va, cuando hagan ese trabajo práctico, entiendan lo que están haciendo, que son las formas en que actúa el abogado en un juicio, como patrocinante, como apoderado, etcétera, etcétera. Después ustedes lo que tienen que hacer es elaborar nada más que el encabezamiento. Nada más que el encabezamiento, que es lo que, lo que ustedes van a hacer todos los días. Porque cuando un día van a ser patrocinantes solamente, otro día van a ser apoderados solamente, otro día van a ser apoderados o con patrocinio letrado porque les conviene o porque les conviene también derivar la responsabilidad a alguien que sabe la materia y ustedes no. Pero en general, lo que hablamos hoy es la teoría, entre paréntesis, de lo que ustedes van a escribir. Es decir, yo les estoy pidiendo el encabezamiento. Luis Alberto Ruiz Díaz, por su propio derecho, con el patrocinio letrado de Florencia Salas, constituyendo domicilio en la calle, conjuntamente con mi letrado patrocinante en la calle tal, me presento a vuestra señoría y digo, ese sería el inicio de una demanda. Pero también puedo decir, Luis Alberto Ruiz Díaz, mi carácter de apoderado de fulano de tal, constituyendo domicilio en tal lugar, me presento, bla. O si no, me presento en los autos tal, si el juicio está iniciado, me presento en los autos García contra Pérez, ¿no es cierto? Y a vuestra señora digo. Pero ese encabezamiento, lo que yo les estoy pidiendo en ese trabajo práctico, es que ustedes lo realicen de acuerdo al modismo que tiene cada provincia. Algunos le piden documentos, mail. Bueno, acá nosotros en la provincia de Buenos Aires ya, es decir, eso casi no se discute porque está todo informatizado. Que es lo que va a pasar en todas las provincias. Yo aprovecho aquí para, ya que nos queda tiempo, que ustedes se vayan introduciendo en el tema informático de los juzgados, de tribunales. ¿Qué es lo que se puede ver por Internet y qué es lo que no se puede hacer por Internet? En la provincia de Buenos Aires, hoy, todo se hace por Internet. El abogado va solamente a las audiencias. Y algunas audiencias se hacen también por Internet, por Zoom. En Chaco es lo mismo. ¿Cómo? En Chaco es lo mismo. Las presentaciones de los abogados se hacen directamente por Internet, por el SIGI, el sistema. Sí. Se ven los expedientes, nos dan las autorizaciones para la vista del expediente, todo, y después nos sacan del expediente. ¿Los documentos? ¿Cómo, disculpe? ¿Qué hacen con los documentos? También, todo. Se digitaliza y se agrega al expediente. Perfecto, perfecto. Hacia ahí estamos viajando. Entonces, en Entre Ríos también. En Neuquén también y las audiencias por Zoom. En Salta es distinto. Estamos excluidos de todos ustedes. Disculpe, en Salta. Disculpa. En Catamarca también, profe, pasa a mí. Perdón. Hola, en Salta se hacen las presentaciones virtuales, pero es muy común que pidan que se presente todo lo que es la documental original en sobre cerrado todavía de manera presencial. Y hay algunos documentos, pues, no los escritos, pero hay algunos documentos que pueden llegar a pedir que se presenten posteriormente de manera original. En original, bueno, supongo que para ver que sea realmente lo que se digitalizó. No, y como hubo problemas, un tiempo que hubo problemas con las estampillas, que parece que hay abogados que usaban las mismas estampillas en diferentes juicios, se pidió también que se presenten demandas con las estampillas
en formato papel, No y siga, ahora no que siga las porque te va a demandar estampillas el son Colegio de Abogados de digitales, Salta. Te va a demandar ahora el las Colegio de Abogados de Salta. sí, y ahora las estampillas pasaron a ser digitales, así que no hay forma de que hagan ninguna maniobra rara, pero hasta hace un mes Sí. se pedía así. Mira, es así, es muy difícil vencer, el otro día escuché, La maña del hombre. la evidencia no perfora creencia, ¿no? El tema es este, es muy difícil vencer la cabeza de los que realmente, la velocidad de todo esto fue tan grande, pero tan grande en los últimos tiempos, que hay muchos que ya directamente se salieron de la profesión. Acá en San Isidro yo tenía amigos que ni siquiera escribían en la computadora. Y abogado, no le doy nombre, pero es un abogado espectacular, uno de los mejores abogados que yo he visto dando vueltas por San Isidro, ¿no? Pero, y sabía una barbaridad. Pero no se sentaba arriba de una computadora. Yo un día fui y le digo, voy a ir a tu estudio y te voy a sentar en la computadora, es una máquina de escribir. Yo de ninguna manera, dice, yo con máquina de escribir. Y hacía todo con máquina de escribir. Había hecho un recurso extraordinario que tenía 34 páginas, me dice, voy por la página 30. Le digo, ¿pero dónde lo estás haciendo? En la máquina de escribir. Le digo, ¿y qué haces? Y no, yo soy muy prolijo, pues escribía hoy en la máquina también, porque es decir, históricamente nosotros tenemos un problema. Por ejemplo, hemos descubierto los 2 dedos para escribir en el celular. Yo todavía no puedo, no lo puedo hacer rápido. Pero el teclado de la computadora, nadie nos enseñó cómo manejarlo. Y eso era una técnica, antes se aprendía a máquina con una técnica donde se usaban todos los dedos. Entonces, pero cuando vino la computación, a los que enseñaban computación en secundario, le parecía una deshonra enseñar a escribir a máquina. Y le digo, pero si es una cosa importantísima, porque esa parte mecánica usted no la puede sustituir. Todavía no se escribe por voz, Están hablando, digamos, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que salen, pero salen mal. No lograron dominar ese problema. La cuestión es que la velocidad es tan grande que hace muy poco, yo chequé, la mitad de la pandemia, chequé varias provincias y todas estaban en la luna. De golpe y porrazo empezaron a aparecer la hilera de despachos, después empezaron a aparecer los escritos, después empezaron a aparecer un montón de cosas. Bueno, la práctica forense se ha trasladado básicamente a la informática, al sistema informático. Ya no tienen que sonreírle a los empleados, no tienen que llevarle factura, no se van a ahorrar mucha plata. Entonces, todo va a ir, no se van a mover de casa. ¿Alguien está hablando? Profesor. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Quería hacerle una consulta. Al principio de la clase usted dijo que a lo que es procuradores también se les abonaba. ¿Algo así? Sí, el apoderado. Y al procurador, aquí, claro. El procurador. Porque acá... El procurador puede actuar como apoderado, solamente. Si actúa como apoderado, se le va a regular horarios. Está en la ley de horarios eso. Pero si actúa como procurador solo... No puede. Bien, no, perfecto. El patrocinio letrado es obligatorio. Exacto. Entonces, y eso se acompaña abogado, siempre se acompaña con el poder. O con la autorización. No. Espera. El procurador solo puede ser solamente apoderado en juicio. Exacto. Por lo tanto, necesita siempre un patrocinio letrado. Exacto. Ahora, si yo soy abogado y me presento como apoderado, se presume que también me presento como patrocinado. Perfecto. Se presume. Pero puedo presentarme también con otro abogado. Bien. Por eso les aclaré, ustedes me hacen la pregunta, ¿para qué va a venir con otro abogado? Bueno, en general porque los abogados hacen eso para cobrar más honorarios y saben que van a ganar el juicio. Yo tengo un juicio hipotecario que no lo puedo perder, de $100.000, y voy a cobrar
por lo menos de honorario casi 12, 13 mil dólares. Usted me dice, a mí me conviene presentarme como apoderado con patrocinio letrado, porque vamos a cobrar más. Y ahí no hay ninguna duda que vamos a cobrar más. Ahora, si me digan ustedes, bueno, igual de todas maneras van a cobrar más en cualquier juicio que ganen, porque en definitiva o lo paga la contraparte o lo paga su parte. Ahora, lo que pasa es que cuando lo paga su parte, ustedes van a ser un poco tímidos en decir, metamos patrocinante y todo, y perdemos el juicio y tenemos que decir al tipo, y el tipo va a decir, bueno, pero ¿por qué no me lo hizo usted solo? En vez de mezclarme todo eso. Pero de todas maneras, la parte, digamos, el cliente no se entera de todo eso. Eso depende de la intimidad moral del abogado. A su cliente tratar de, si puede perder ese juicio, si hay riesgo de perderlo, tratar de que se le achique la mayor cantidad posible los honorarios, si lo pierden. Sobre todo cuando ustedes van. Después hay otra situación. Muchas veces ustedes pueden pactar los honorarios, que es lo que se llama el pacto de cuota litis. Ahora estoy dando clase de honorarios. Pacto de cuota litis. O si no, también pueden, con el pacto de cuota litis se puede ir a resultado. Quiere decir, si el juicio se gana, yo cobro. Si el juicio no se gana, no cobro. Y como muchos juicios se hacen con beneficio de litigar sin gastos, muchos juicios se hacen con eso, en la práctica el cliente no corre ningún riesgo, porque su abogado no le va a cobrar y el otro no le puede cobrar porque tiene el beneficio de litigar sin gastos. Ese es un tema que lo podremos tratar un día, pero es muy cortito, va a ser beneficio de litigar sin gastos solo, pero bueno, lo podemos hacer porque tiene sus bemoles el tema del beneficio de litigar sin gasto. Y entonces no estaría mal que demos una clase sobre eso. Si ustedes lo quieren, me lo piden. Yo ahora lo que estoy tratando de seguir un poco el código porque si no se desordena mucho. Hay, por ejemplo, en procesal hay un montón de clases. Y acá hay 2 o 3 nada más. Pero yo di desde el 2003 di clase, así que imagínate todo lo que tendría que haber. Y entonces estoy tratando de orientarme y seguir el programa, más o menos, para que ustedes tengan una idea. Pero si sigo el programa en las cosas que yo sé que a ustedes les complican la cabeza, porque no les voy a agarrar el programa y les voy a, qué sé yo, a ver qué pavada puede decir. No sé, copias. El artículo 120 dice, debe presentar una copia por cada parte, es decir, acá habla de parte como sujeto, un sujeto por cada parte. Bueno, eso no necesita ninguna explicación. Y después le dice, si no presentar la copia, en algunos casos directamente te dan por no presentado, en otros te intiman, en otros dicen, tenés 48 horas, etc. Pero no hay que explicarlo demasiado eso. Y hoy, disculpe doctor, y hoy con la parte digital, con las presentaciones digitales no hace falta las copias, directamente claro, se no hace falta las copias. Por eso te digo, es decir, mi idea siempre fue no hablar no repetir el libro, porque el libro ustedes lo pueden leer. Yo lo que quiero es explicarle el libro, si es que lo tiene, es decir, explicarle cómo es. Esto, por ejemplo, no hay nadie que diga, bueno, va así el patrocinio, y va el apoderado, y va de esta manera. Se hacen un lío bárbaro, no saben cómo actúa, qué significado tiene cada cosa. Entonces, ahí sí es interesante, porque esto le va a servir. Ahora, hoy lo que más le sirve es cómo hacer un escrito correctamente y cómo meterlo en el sistema informático. Y cómo meter y escanear la documentación. Es decir, la práctica forense va a terminar siendo un manejo cuidadoso de la táctica procesal, del código procesal y del sistema de Internet. Ya no hay más novedades. Ustedes no van a tribunal a enterarse si cómo se hace tal cosa, cómo se hace la otra, porque la profesión de abogado se había convertido en un momento dado parecida a la profesión de gestores. ¿Cómo se hace un gestor? Un gestor es un pícaro que un día va y dice, ¿cómo se hace esto? Y entonces aprende a hacerlo. Y después, ¿cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace esto? Y entonces sabe sacar certificado de dominio, sabe sacar, qué sé yo,
certificado de inhibición, sabe inscribir un automotor, pero todo porque preguntó. Y es muy común que los abogados hagan eso. Iban a mesa de entrada, preguntaban. Ahora no, ahora tienen que saber el reglamento del juego, bien sabido. Porque están solos. Es decir, o bueno, pueden tener un socio, o trabajar en un estudio donde... Pero hay una parte que ya directamente es automática, poner el escrito y les quita toda la problemática de encima de hacer cola en tribunales, pero la quita también una cosa que para los abogados es muy valiosa, que era encontrarse con los amigos. Hay abogados que están llorando. O hacer disculpe doctor, o hacer una presentación, por ejemplo, de un sucesorio en un juzgado de paz, sabiendo que lo va a tener que presentar 2 veces por los montos, no te dan y es un sucesorio civil. Sí, claro. Hacer 2 veces el trabajo. Bueno, pero eso que dilatar, se debe. O dilatar la espera del cliente. No, pero ¿eso a qué se debe? A que no estaba informado cuál es la competencia del... O no sabe el profesional los montos. O no sabe el profesional los montos que maneja, no sabe cuáles son. Pero eso no es práctica, eso es teoría. Es teoría. Claro, es teoría. Es decir, bueno, perdón, ¿para qué están los juzgados de paz? Hasta este monto esto, hasta este monto esto. ¿Y para qué están los otros juzgados? Hasta este monto de aquí para arriba. Es decir, hoy en realidad la práctica se centra en el conocimiento profundo del reglamento de juego. Este es el chiste. Porque todo lo demás, una vez que ustedes lo manejan, es como cualquier otra cosa. Una vez que se familiarizaron con Internet, poner el escrito adentro, revisar las notificaciones y así sucesivamente. Entonces, no hay demasiado. Siempre fue así en realidad. Es decir, el mito de la práctica forense es un mito que inventaron los que no estudian. Dicen, no, hay que tener mucha experiencia. No, lo que hay que hacer es estudiar el código de procedimiento. Porque los abogados van a la mesa de entrada y dicen, esto es del sentido común. No, ¿qué sentido común? Esto lo dice el código. Y vos, tu sentido común no puede llegar a elaborar una norma que lleva años estudiada y modificada y con la experiencia. Entonces hay gente que cree que el sentido común es el sentido común. Es decir, o si no, confunden los códigos. En los límites de las provincias, acá en Buenos Aires pasa todos los días, el Código de Nación tiene correcciones distintas al Código de Provincia. Es decir, eran iguales al principio, la historia muy vieja. Yo lo voy a aburrir con esto. En el año 69, en un proceso militar, se hizo la reforma del Código Civil, que la hizo Borda, que es un civilista espectacular, y la otra la hizo Colombo, que era también un procesalista, también espectacular. Y se mandaron estos códigos que son una preciosura. Porque yo un día, si ustedes se quieren divertir, agarren cualquier código. Por ejemplo, agarren los códigos, qué sé yo, el código español. Bueno, ahora lo modificaron. En aquella época el código español venía de 1889. Lo modificaron ahora 10 años. Bueno. El tema es que este código es una preciosura. ¿Por qué? Porque ustedes lo agarran y le va explicando, miren, es como si fuera un jugador de fútbol. Ponete los botines verdes, ponete la camiseta, después haces esto, después haces lo otro. Bueno, y ahora vamos a iniciar el juicio. Y el juicio, ¿cómo tenés que hacer la demanda? Con esto, con esto y con esto. ¿Cómo tenés que hacer la prueba? Con esto, con esto y con esto. ¿Cómo tenés que...? Esto es un reglamento. Ahora, ustedes me dirán, ¿quién puede ganar un partido si no conoce el reglamento? ¿Y qué pasa? Como los abogados están acostumbrados a llevar cosas así, ¿cómo le podría decir? Muy elásticas para los juzgados, y a veces la contraparte también es elástica. Entonces, cuando ustedes le aplican el reglamento, o cuando la contraparte le aplica el reglamento, se quieren morir y empiezan a decir que esto va contra el sentido común. No. Si la ley dice eso, lo dice y se acabó. Y hay jueces que piensan lo mismo. Hay jueces que ven que la ley aparece como rígida y entonces le quieren cambiar el sentido y le quieren inventar algo. Porque
el gran problema con la interpretación de la ley es que la interpretación es iniciar un camino hacia un lugar desconocido, un objetivo desconocido. Yo me encuentro con algo que está dudoso y tengo que aplicar determinadas reglas. Primero veo la letra, después veo el espíritu del legislador, que significa qué quiso decir el legislador, qué pensó. Estudio la exposición de motivos y después llego a la conclusión de que quiso decir esto. ¿Me gusta esto? No me gusta, pero no importa, quiso decir esto y esto es lo que tengo que aplicar. Pero para muchas veces, para la mayoría de los juzgados y para la mayoría de los empleados judiciales, la interpretación es un justificativo para decir lo que quiero que diga. Es decir, primero tengo la conclusión y después la relleno con una interpretación. Esto pasa también en el Código de Procedimiento, pasa en el Código Civil, pasa en todas partes. Pero básicamente hoy todo se va a centrar en el Código de Procedimiento y en el conocimiento de la teoría del caso que vos estás llevando. Es decir, si vos tenés un caso en la mano, vos tenés que ser Gardel, si es difícil, un desalojo, un hipotecario, qué sé yo, tiene sus bemoles, pero toda la práctica va a estar acá. La práctica va a estar acá. Desgraciadamente, eso hace perder un montón de cuestiones que son los amigos de tribunales, que se cruzaban, tomaban un café, comentaban las causas entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Que era importante, porque uno le decía al otro, mirá lo que me pasó, mirá lo que me dijo este juzgado, y el otro le decía, no, pero hay un fallo de la Cámara que dice lo contrario, es decir, y se armaba un ambiente. Hoy a muchos abogados andan caminando como zombies por tribunales, dice, no me encuentro con ningún amigo, no tengo nadie con quien hablar. Es una cosa terrible, porque la vida de tribunales es entretenida también. Pero ahora los jueces se agarran la cabeza, le ingresan. Hoy yo podría llevar un juicio grande, supongamos en Salta, y seguramente voy a viajar una vez o 2 veces. Entonces, acá en Capital Federal había abogados que nunca agarraban un juicio en provincia y viceversa, nunca de provincia a capital. Ahora con este sistema, todo el mundo agarra lo que venga, porque generalmente va a tener que viajar 1 o 2 veces en las audiencias y acabó el todo. Ya no hay más abogados de capital que le manden a otro abogado en provincia, o un abogado, qué sé yo, de Trenquelauquen, le mande a uno de San Nicolás o cosas por el estilo. Es decir, o un abogado de Apampa se lo mande a otro abogado de Buenos Aires. Ahora, si le queda cerca, si le gusta el juicio, lo hace. Saca la matrícula del lugar y se acabó. Es decir, lo que pasa es que tiene que matricularse en cada lado, pero si el juicio es bueno, vale la pena. Se matriculan, pagan la matrícula y se acabó. Y después puede fijar domicilio en lo de algún colega. No, porque vos, el domicilio, por ejemplo, famoso, constituir domicilio, se constituye en la radio del juzgado, ¿no es cierto? Generalmente, en los lugares hay casilleros o hay oficinas que te dan un casillero como si fuera un domicilio. Y eso lo pagás por mes. Pero si el juicio vale la pena, pagaste el costo del casillero es la moneda. Pagar la matrícula de la zona. Y sí, por ejemplo, acá en Buenos Aires la matrícula estaría 17.000 pesos, suponete, o 20.000, qué sé yo. Yo no había... Y vos suponete que vos tenés lo que yo te dije, un hipotecario de $100.000, que ahora no existe, porque no hay más nada de esas cosas, pero cuando vuelvan a existir, vos tenés $12.000 de honorario. ¿Te vas a preocupar por pagar 17 de matrícula? Y por ahí, qué sé yo, ponele 400 pesos o 500 pesos o 1.000 pesos por mes el casillero, donde vas a tener la notificación. Pero además, el casillero ya no existe más, porque vos te vas a notificar por internet. Sí, lo maneja todo online, de verdad. Claro, no existe más. Es decir, ya no hay más casilleros, se fundieron los casilleros también. Vos la notificación la vas a recibir o por mail o directamente en el sitio. Es decir, cuando es por nota, no hay problema. Fue siempre igual. Martes y viernes tomás nota y te notificás. Si es por cédula,
Aquí va a un casillero, a un mail especial del abogado. En otros lados no sé, o por ahí te notifican directamente en el mismo expediente. Eso no lo creo, pero debe haber un mecanismo especial. Así que no hay mucho que andar. Tenemos el número de matrícula, un mail con el número de matrícula, el nombre del profesional, número de matrícula, bla, 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 @ Justicia Chaco, y bueno, y ahí nos mandan. Claro, exacto. Ahí se notifica. Así que ahora ni siquiera necesitas casillero. Esto se va a complicar mucho. Mejor dicho, por un lado se beneficia, pero ahora se requiere mucho manejo del código de procedimiento, y mucha concentración en el manejo del juicio específico que tenés. Porque no podés adivinar. Es decir, ¿qué quiere decir adivinar? Antes vos tenías una mediación obligatoria, que yo pienso que eso va a terminar, pero no importa. Vamos a suponer que cada provincia, casi todas las provincias tienen mediación obligatoria. La mediación obligatoria es un invento chino. Primero porque los mediadores generalmente no son muy eficaces. Porque para ser mediador tenés que conocer mucho de derecho. Porque generalmente hay cuestiones patrimoniales, tenés que darle soluciones patrimoniales, es decir, ver cómo hacer. Y por otro lado es un invento chino, ¿por qué? Porque si vos acelerás los procesos, ¿quién va a ir a una mediación? Si a mí me deben 1 millón de pesos y voy a una mediación, ¿ustedes creen que el otro va a venir a decir, bueno, yo vine a arreglar acá porque al señor le debo 1 millón de pesos y estoy dispuesto para arreglar, estoy dispuesto a pagar 1.200.000? ¿Ustedes vieron eso alguna vez? No, no es cierto. La mediación es una renovación del derecho, es decir, una renovación del contrato. Me debe 1 millón de pesos y él me dice, bueno, para arreglar yo te ofrezco 800. ¿Y cuál es la amenaza? Si no, me tenés que hacer un juicio. Entonces usted... Hola, profe. Justo que decía esto de la mediación, yo el año pasado, hace unos meses, hice una presentación en el COPREC por una demanda de usuario y consumidor, y justo me pasó esa situación que está hablando del mediador. Puso una audiencia, la energía de emisiones no se presentó, y bueno, y ahí quedó, digamos, la conciliación. Digamos. Ya está. Sí, ya está. Y ahí lo que tengo que hacer ahora, porque... Te hicieron perder el tiempo. Eso fue un invento para aliviar teóricamente. Primero, no, fue un invento económico, fue un invento de un grupo de abogados que hicieron lobby, yo lo vi muy bien. Ustedes quizás no lo vean tan bien, pero hubo casi 1 año o 2 años donde un grupo de abogados y qué sé yo, hicieron un lobby, conferencia por todos lados a favor de la mediación. Era el milagro para la justicia. Yo siempre dije, la mediación no es ningún milagro, es una denegación de justicia. Porque si yo quiero voluntario, bueno, está bien, pero si no voy a perder el tiempo, y si yo soy el actor, yo soy el que está reclamando algo, soy el que va a tener que entregar algo. Es decir, si yo tengo alguien que me ocupó un terreno y me llaman a una mediación, ¿usted cree que el tipo va a decir, bueno, se lo entrego mañana y encima le pago los daños y perjuicios? No, el tipo va a decir, yo no pago daños y perjuicios y deme 6 meses para desocuparlo y además necesito 1 millón de pesos para hacer la mudanza. Y entonces el mediador me dice, ¿y qué le parece? No, me parece una vergüenza esto. Y él va a decir, pero si no se tiene que hacer un juicio, ¿sabe cuándo tarda un juicio para desalojar o para desalojar un intruso o cosas por el estilo? Entonces usted dice, está bien. Si el menor es peor. Claro, lo que me dijeron es que ahora... Lo que me dijeron es que ahora, bueno, se abre la vía para que pueda hacerle un juicio, digamos, a la empresa. ¿A quién? A Energía de Emisiones. Sí, claro, se abre la vía, pero mientras tanto vos estuviste perdiendo tiempo. Sí, es cierto. Y no solamente perdiendo tiempo, sino que creo que le tenés que pagar al mediador. Según como sean los honorarios del mediador, creo que le tenés que pagar, algo le tenés que pagar ahí, nomás. En algunos lugares sí, en otros lugares no. Es una pérdida de tiempo, porque el único que pierde es el que tiene el derecho, no está en la posición de hecho. Es decir, quien se coloca en la posición de hecho, en la situación de hecho, es el que tiene siempre, en la mediación tiene la ventaja. Debo, pago menos.
te tengo que entregar el departamento, dame 3 meses y plata para mudarme. Te tengo que, no sé, eso no es arreglar nada. Eso es renovar o reconducir un crédito. Es decir, el único que se beneficia es el que está violando el derecho. El que no paga, el que ocupa un lote, el que simuló una cosa y la quiere seguir simulando varios años más. Esa es la realidad. Ahora, profesor. Después hay otra cosa, hay otra mentira. Dicen, no, la mediación es muy exitosa, dice, porque, fíjense, se presentaron 1000 mediaciones y se presentaron nada más que 500 juicios o 200 juicios. Mentira. Porque un abogado te dice, yo llego hasta la mediación, de ahí no te hago más nada. Entonces, por pavaditas, te dice, está bien, es decir, vos querés esto, pero yo el juicio no te lo hago porque a mí no me conviene, yo te cobro la mediación. Si ahí arreglamos, bien. Si no arreglamos, yo no voy. Y eso se da como una cosa arreglada. No, si no arregla, nadie inicia el juicio. No es que se arreglaron, que la mediación fue exitosa. Es sencillamente que la mediación es lo único que el abogado iba a hacer. Por eso es la falacia. Ah, no, la mediación anda bárbaro. Claro que anda bárbaro. Si a mí me vienen con una pavada, una cosa dudosa, bueno, yo me tiro un lance, voy a una mediación. ¿Sale bien? Sale bien. ¿Sale mal? No hago más nada. Le digo, este juicio yo no lo agarro. Es muy sencillo. Sí. Bueno, nos pasamos bastante. Si quieren seguir charlando. Hola. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Bueno. ¿Quién? Mariana, me habla. Profe, yo le quería hacer una pregunta. ¿Cuánto es el plazo más o menos estipulado para abrir una cuenta de heredero donde no había bienes estipulados? Digamos, no había bienes en común. ¿Cómo no había bienes? No, en realidad... ¿Vos decís iniciar un juicio de sucesión? Una apertura de cuenta de heredero porque falleció la persona y tiene para cobrar un juicio. Ah. No, bueno, pero si falleció la persona y tiene para cobrar el juicio, tiene que hacer la sucesión. ¿Y cuánto más o menos tarda el plazo para hacer? No, pues cuando vos iniciás la sucesión, ya al momento de iniciarla, si la suma que tenés es líquida, quiere decir que te la tienen que entregar, sí. Vos le decís al juez, tengo un juicio ganado donde hay depositado 100.000 pesos, libre oficio para que lo pongan a cuenta de los herederos. Porque yo inicié una sucesión hace 5 años y está en el juzgado de paz acá en Misiones y todavía no salió. No salió, ¿cómo que no salió? No, todavía no salió. ¿Qué le falta? Capaz que no designaron el administrador de la cuenta. De la cuenta, que llamemos de la cuenta. sucesión, disculpe, de la sucesión. Sí, está bien. Lo que llamamos administrador. No necesita porque el juez agarre la pone primero a su nombre. Y si los herederos están de acuerdo, se reparten la plata y se acabó la historia. Pagan los gastos y chao. Sí, o sea, mi esposo falleció y tenía un juicio para cobrar. Y pero bueno, juicio para cobrar, ¿qué significa? ¿Que estaban dando el juicio o que ya tenías una sentencia y habían depositado la plata? Ya está la sentencia, tengo que cobrar nomás, pero el juez no libera el oficio, digamos, todavía hace 5 años que presente. No puede ser. Vos decís, vamos a distinguir, la plata está sí. Depositada ya. O sea, necesito esa cuenta para poder cobrar, digamos. Porque él era del ejército. Pero si vos ya iniciaste, ¿te dictaron la declaratoria de herederos? No, y eso es lo que nos sale todavía, hace 5 años. No puede ser nunca eso. Entonces yo no sé, no sé qué, digamos, Anda al juzgado y pedí. No deben haber hecho los trámites previos, publicar edictos, etcétera. Sí, eso salió ahora en enero, recién salió eso de los edictos, porque yo llevé a la capital. Mira, anda a mirar el expediente. Sí. Y léelo con cuidado. Lo primero que sale cuando vos presentás la partida de defunción, lo primero que sale es
publíquese los edictos, bla, 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 bla. Se tiene por abierta la sucesión, publíquese los edictos. Y los edictos los publicás enseguida, es decir, en cualquier lugar no tarda más de 4 días. Y después de publicados los edictos, pedí la declaratoria. No sé si te piden que pague la tasa de justicia antes o después, o te piden algún requisito previo, pero o el impuesto a la herencia, alguna cosa que puede estar volando por ahí. Pero la declaratoria la tenés en un mes, el edicto generalmente es un mes. Y se cuentan días corridos. Vivo en un pueblo chico y bueno, tuve que ir yo a buscar el diario para publicar los edictos. Es que o sea, yo me tuve que comunicar con el diario de, digamos, mayor difusión, pero todavía no salió el papel hace 5 años que presenté. Y en el boletín, perdón, en el boletín oficial también tendrías que publicarlo. Sí, ya se hizo todo eso, pero digamos, no sale, no sé qué es lo que debería hacer, es un poco raro. ¿No salen los edictos o no sale la declaratoria? Ya, la declaratoria no sale. ¿Informe de rentas de inmuebles hiciste? Sí, porque no teníamos nada en común. Vos denunciaste que tenés un expediente, un juicio. Vos podías ya directamente decir, pedir que te habiliten la posibilidad, que nombren administrador para estar en juicio y seguir ese juicio. ¿Me entendés? Sí. Porque el juicio, es decir, vos ya acreditaste tu calidad de heredera. Bueno, si no publicaron los edictos, por ahí no te lo quieren dar. Pero de todas maneras, yo no entiendo por qué puede tratar. Tenés que ir a mirar el expediente. Ahí dice que falta la firma de la jueza nomás, lo que me dijo el abogado, que va y que le dice que espere y falta eso. Mirá, no. Andá, haceme caso, andá a mirar el expediente. Andá a mirar el expediente. Mirá, si te quedás en esto, andá a mirar el expediente. O mandá a otro abogado, buscate un amigo, nada, decir, mirame este expediente. Y él te va a decir, mira, acá no hicieron nada, se guardaron la plata de los edictos, cualquier cosa. No sé, pero ¿cómo puede ser eso? Es imposible. Bueno, Doc, después le cuento qué pasó. ¿Cómo? Después le cuento qué pasó. Voy a ir y voy a pedir. Te estás quedando un poco, porque buscate un abogado amigo, alguien que por ahí os tenga, preguntarle nada más que eso. ¿Puede ser que tarden 5 años para la declaratoria de heredero? Y si el tipo te dice, sí, a mí me pasó, bueno, puede ser, pero yo la verdad que no lo creo. Yo no lo creo. O sea, el abogado que que va a cobrar el juicio está en Buenos Aires porque él es el que hizo los juicios al Estado, que es el juicio que yo tengo que cobrar, que ya está Bien, la plata. ¿quién te está haciendo la sucesión? No, acá, otro abogado de acá. Bueno, pues ahí está el punto. Es decir, el que te está haciendo la sucesión es el que te tiene que activar el juicio. Digamos, lograr la declaratoria y después vos podés seguir el juicio aquel. Vos podés decir que te nombren administrador para continuar el juicio contra fulano de tal. Y te autorizan y después con eso seguís el juicio. Porque ¿quién lo está siguiendo el juicio ahora, el juicio contra el Estado? Nadie. No, porque ya se liquidó la plata, yo tengo que tener la cuenta para poder cobrar nomás, ya está. Pero entonces es que la apertura de la cuenta judicial se hace por medio de un oficio de la Secretaría. Claro, y eso es lo que no tengo, porque la plata ya está, yo necesito esa cuenta y ahí ya me acreditan, digamos, pero no me dan el oficio, no sé, es muy raro. O sea, encima la jueza que está acá no es abogada tampoco, es esa que fueron designadas por política hace muchos años, por la cantidad de habitantes. Los jueces de paz, históricamente los jueces de paz eran legos. Lego significa el juez de Mantilfierro, es decir, no eran letrados, era una persona significativa de la zona, que por supuesto hacían los chanchullos que decía Martín Fierro, ¿viste? ¿No? Así, esos eran los jueces de paz. Pero yo no, tenés que buscarte a alguien que te asesore mejor. Bueno, porque no. Profesor, una
Profesor, una consulta. Aparte del código que usted nos dice que es fundamental para la materia, ¿hay algún libro que usted nos quiera decir como de todo lo que está en la bibliografía, cuál es el más completo? Mira, cuando vos tenés un problema, vos tenés que agarrar primero el código. No, primero vos tenés... Bueno, vos vas a hacer un juicio. Es decir, el primer miedo que tienen los alumnos cuando se reciben es, vienen y me dicen una consulta, ¿qué le digo? Bueno, le pedí decir, mira, ¿viniste por un desalojo? Bueno, tráeme una fotocopia de contrato, tráeme, y bueno, mientras tanto estudiás, cómo, si es un desalojo o no. Y tampoco le tenés que hacer caso a las calificaciones que el cliente le da a la situación. Es decir, tengo un intruso, te dice el tipo. No, un intruso no es cualquier cosa. Un intruso es alguien que está obligado, que tiene el bien, pero cuyo bien lo tiene como tenencia, por ejemplo. Entonces, no es un tipo que entró adentro del inmueble, porque ese que entró adentro del inmueble puede ser un poseedor. Porque viene el tipo y te dice, tengo un intruso y lo tiene hace 5 años. Y entonces vos haces un desalojo por intruso y te lo rechazan. Vos pones desalojo por intruso en internet y te va a decir, si la contraparte alega posesión, el juicio se rechaza. Un disparate, no importa. Ya va a cambiar la jurisprudencia. Yo me mandé varias sentencias diciendo que era un disparate. Porque si el que reclama es el titular de dominio, no lo podés mandar a hacer otro juicio cuando el otro está diciendo que solamente tuvo 5 años el inmueble. Porque con 5 años no puede defenderse y resistir un juicio de reivindicación. Entonces, pero son todos inventos que no hay vuelta que darle. Es muy difícil marchar porque hay cosas que están inventadas directamente. El código nuevo es un parche de cositas que van poniendo, jurisprudencia que la enganchan en algún lugar, o jurisprudencia que la enganchan en otro lugar, jurisprudencia que es muy discutible y la dan como dogma y la pegaron por acá. Entonces, pero eso estaba pasando en la realidad, lo que pasa es que se volcó al código. Lo que tenés que hacer siempre es esto, vos tenés un juicio. Entonces, la parte teórica, a los 2 minutos tenés que saber la parte teórica al mango. ¿Cómo lo haces? Vas al Código Civil y si dudás, vas a un Código Civil comentado y si dudás un poco más, buscás jurisprudencia. Todo eso se puede hacer en Internet. Cuando tenés un problema procesal, cuando, vamos a ver, vos tenés un problema procesal, ¿cuál es? Voy a ir a la audiencia, hoy hay una audiencia de testigos. Bueno, mirá el código. ¿Qué tenés que hacer en una audiencia? ¿Cómo podés preguntar? ¿Qué pasa con la revocatoria en una audiencia? La revocatoria en una audiencia es verbal y se resuelve verbalmente. Es decir, yo le puedo decir al juez, no, el juez dice, sí, este testigo puede declarar. Entonces yo interpongo revocatoria. Señor, interpongo revocatoria porque el chico tiene 4 años, no puede declarar. ¿No es cierto? Entonces, el juez resuelve oralmente. Es decir, ¿qué es lo que podés hacer? No hay ningún libro específico que a vos... todos los libros en los temas difíciles dicen cualquier cosa. ¿Está claro? Es decir, los temas muy difíciles, muy complicados, muy dudosos, dicen cualquier cosa. Entonces, ustedes tienen que tratar de encuadrar, de entender bien el tema. Y después, bueno, profundizarlo con códigos comentados y jurisprudencia. Ahora, no hay ningún código comentado, ningún libro que sea perfecto para estudiar. Lo mejor que ustedes pueden hacer es, los libros sirven para entender el código. Si no lo entienden, busquen ese tema en otra parte. Pero nunca se salteen una palabra que no saben qué quiere decir. Busquen qué quiere decir. Por ejemplo, si aparece la palabra litisconsorcio, dice, qué linda palabra, se la define, a ver. Pero litisconsorcio es una palabra fácil, tiene una etimología sonsa. ¿Qué quiere decir? Consorcio quiere decir consuerte, los que comparten la suerte, como el consorte. El consorte es el esposo o la esposa. Entonces, consorcio de propietarios son los que reparten. Entonces, litis consorte es el que corre la misma suerte en el juicio, en la litis. Mire qué fácil. Cuando ustedes aprendieron eso, no se olvidan más del tema. Entonces,
Acá dice, que estaba leyendo yo a ustedes, bueno, representación. Dice, el 40 es, bueno, no importa. Dice representación y después dice, se acredita la personería. Es la misma palabra. Lo que pasa es que el código se quedó pegado con cosas viejas. El artículo 133 dice, termina diciendo, se notifica por nota. Pero en ninguna parte del código explica qué es la notificación por nota. Lo que ocurre es que la costumbre es que llamar notificación por nota a la notificación que establece el 133. Pero como los procesalistas y todos nosotros, abogados, tenemos determinados modismos, lo mandamos así como si nada, en vez de tratar de sacar los modismos y escribirlo en castellano moderno. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, no hay ningún libro que sirva así como único. Lo que sirve es la forma que ustedes tienen que investigar. Ahora, no se peguen, no agarren un artículo y digan, esto dice esto con toda seguridad cuando es importante, porque se pueden llegar a equivocar. Por ejemplo, la caducidad de la instancia no estaba prevista para los juicios ejecutivos, antes. Pero a los jueces se les cantó que sí, que tenía que caducar. Y entonces algunos ya ni siquiera dudaban de que tenía que caducar un juicio ejecutivo. Algunos decían, son 6 meses, porque como no está legislado, le ponen un plazo largo. Y otros decían 3 meses, porque el ejecutivo es un juicio corto. Entonces ustedes miraban y tenían un juicio ejecutivo, dejaban pasar 4 o 5 meses, 6 meses, total decían, no caduca. Ustedes miraban la caducidad y dicen, no caduca. Un día le decretan la caducidad y ustedes van y le dicen al juez, pero doctor, ¿qué decretó? ¿Qué hizo? Y es la jurisprudencia. ¿Qué hice? Perdí el juicio. Todas estas locuras existen. Es decir, por eso tienen que leer el código comentado y si del código comentado no sacan nada, investigar más. Ir a la jurisprudencia, por ejemplo. Que es otro tema, porque yo te puedo decir, este libro es bueno, pero la jurisprudencia agarró y dijo lo contrario después. Y si vos no conocés la jurisprudencia de tu lugar o el lugar donde estás jugando, es como no saber dónde queda la cancha. Es decir, vos tenés que decir, yo voy a jugar a esa cancha, a esa. No a aquella, ni aquella, ni aquella, a esa. En esta cancha hay pasto, no hay pasto, hay arquero, no hay arquero, hay postes, no hay postes, los postes son cuadrados, son redondos. ¿Por qué? Porque esto cambia todo. Es decir, ahora voy a jugar a otra cancha, tengo que mirar qué hay ahí. Entonces, cuando se te plantea el problema, lo que tenés que buscar es la jurisprudencia, tenés que buscar el código comentado y después, si conoces a algún abogado que sabe, pregunta, pero nunca preguntes al vuelo, porque te van a decir cualquier cosa. Porque el abogado tiene la costumbre de hablar de cómo le fue. Y por ahí le fue bien porque el juzgado se equivocó, no porque él hizo las cosas bien. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Bueno, ya tuvimos una charla demasiado larga. Por suerte, tuvimos internet. Así que buenas tardes. Profe, buenas noches. Buenas noches, ya, sí, tenés razón. Quería consultarle, ¿el parcial va a ser en la fecha fijada en el cronograma? No lo vi el cronograma todavía. 3 de mayo figura. No lo vi. No me lo mandaron todavía. Bien. Ese tema lo tienen que mirar ustedes en el cronograma. Perfecto. Si está en el cronograma, ese ahí. Bueno, buenas noches a todos. Gracias.